¿Cuánto? La situación de la educación especial está relacionada fundamentalmente con la realidad que en muchos casos es más conflictiva que el acceso al aula, que tiene que ver con las barreras sociales, urbanísticas, y que de alguna manera esto también termina formando parte de lo que es el contexto educativo formal. Muchas veces, no solamente la educación especial, la integración, la posibilidad de contar con todos los elementos, se da en cualquiera de los niveles educativos. ¿Qué pasa en particular en la educación especial? Lo vamos a analizar con la licenciada Ana Moyano, que es ex coordinadora de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Nación. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que para nosotros es un placer. Licenciada, lo decíamos, para las personas con capacidades especiales, las barreras surgen incluso antes de llegar al aula, pero imagino que también ese concepto de la integración, de hacerlos parte, de que tengan las mismas posibilidades que el resto, en la educación todavía deja muchos ítems por complementar, ¿no? Sí, claro, hay como una distancia muy grande entre el discurso y el hecho educativo concretamente, ¿no? Y incumpliendo con una ley fundamental que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde dice clarito que los alumnos tienen que estar a la escuela donde van todos, ¿no? Donde van todos los chicos, ahí tienen que asistir todos, y cuando decimos todos, con capacidades brillantes, chicos mediocres que estudian como cualquier otro, chicos que les cuesta mucho más, que tienen otros tiempos. Digo, no nos centramos en la patología de ninguno y decimos desde el lugar pedagógico, la escuela tiene que ser hospitalaria para todos. ¿Es posible esto concretar, por ejemplo, imaginemos un aula donde hay 33 chicos, donde cada uno tiene su complejidad, los docentes muchas veces se ven desbordados, la currícula que cambia año a año, con todo este marco de complejidades, ¿cómo es posible que el niño con capacidades especiales pueda formar parte de ese proceso? Perdón, lo vamos a llamar alumnos con discapacidad, o alumnos que con es como discapacidad. ellos se definen. Está bien. Claro, porque hubo un entredicho ahí, porque había gente que estaba en desacuerdo con llamarlos con discapacidad. No, decían, no, son con capacidades diferentes, ¿no? Está bien, pero digamos que en este avance y en la Convención Internacional participaron personas con discapacidad. Entonces, así mismo se nombraron personas con discapacidad. Entonces, nosotros respetamos la decisión que ellos tomaron y los llamamos personas con discapacidad. Y voy a las complejidades a las cuales vos hacías mención, ¿no? No es nada fácil enseñar en ese contexto directamente. 33 alumnos son muchos, que vienen de distintos lugares, con distintos puntos de partida en los aprendizajes, con unos contenidos que tienen que aprender, porque nosotros certificamos contenidos. Digo, en primer grado tiene que aprender tal cosa, en segundo tal otra, ¿no? O sea, no es ¿Cómo hace el docente? Primero que esto no es un tema de la escuela sola, punto uno. Digo, sin la escuela no se puede aprender, pero con la escuela sola tampoco. Entonces, digamos que el cambio de cultura social para que todos pensemos en la inclusión de todas y todos es un camino largo. La inclusión no termina nunca. No es que porque tengamos 5 alumnos con discapacidad en la escuela tal, ya somos todos inclusivos. No, pues tenemos 5, pero seguramente hay 10 afuera. Entonces el maestro se encuentra ante esta complejidad y tiene que estar acompañado de la mano del Estado. De la mano del Estado, cuando decimos de la mano del Estado, decimos maestros integradores, maestros de apoyo, pareja pedagógica. Digo, hay muchas posibilidades. Pero eso es casi un ideal. Que en la realidad es difícil, pero no se da en todos los casos. No. Y ese es el inconveniente. Bueno, ¿no? por eso te estoy diciendo que es el Estado el que tiene que estar presente para resguardar el derecho de todos los niños. Digo, el maestro solo no puede. El maestro y el papá pueden mucho. Pero cuando estás adentro del aula, necesitas una segunda mano que te está ayudando. Bueno, pero usted formó parte del Estado y sabe que tampoco el Estado llega en muchos casos a esto. Por eso digo, del ideal a la realidad, hay todavía una distancia muy grande. Por eso hablaba del discurso al hecho educativo. Yo cuando digo hecho educativo me refiero al aula concretamente, ¿no? Y también, digamos, el Estado en la presencia de rampas, de accesibilidad. Por ejemplo, en todas las escuelas nuevas que se construyen, la normativa dice que tienen que ser accesibles.
para todos. Tienen que tener baño para personas con discapacidad, tiene que tener rampas o ascensor, en las nuevas. Pero ¿qué haces cuando te encontrás con un monumento histórico? Entonces los arquitectos se tienen que poner a pensar cómo hacen para no romper esa estética, pero que las personas con discapacidad puedan transitarla, ¿no? O los adultos mayores también, si es un museo, por ejemplo. Sí, absolutamente. Digamos, es parte de la inclusión eso. Entonces, en las aulas no es el aula sola incluso, ¿no? O sea, si la institución no acoge a todos los pibes, porque nos ha pasado en todos mis largos años de trayectoria en la educación especial, de, por ejemplo, decir, bueno, la maestra de 4º grado es una genia que recibe a todos los pibes. Pero resulta que cuando el pibe va a pasar a 5º, la de 5º dice, no, acá no. Esto nos pasaba hace unos años atrás. Esto varió. Incluso hasta se judicializaban esos casos. Se judicializan. Y se judicializan, es verdad, todavía. Sí, claro, el papá dice, sí. ¿cómo me dejaron llegar hasta acá mi hijo? Y... Sí, digo, yo pasaría de la judicialización, que es que el temor de los papás con eso es que si sale un fallo positivo, suponte, y dicen, no, esta escuela tiene obligación de atender a este niño, el temor del papá es que lo maltraten al hijo, claro, que lo traten mal, que lo discriminen por otra cosa, que no es su discapacidad, que es porque el papá defendió ese derecho. Pero un docente puede decidir no recibir en un grado a un alumno, ¿eso no es decisión o poder de la institución? Claro, bueno, en un momento no era un poder de la institución, era pura y exclusivamente del docente. Ahora ya a esta altura, por suerte, las cosas se van ampliando, digamos, y las instituciones acogen a los niños desde que son muy chiquitos. De hecho, la normativa dice que a los 5 años todos los niños tendrían que ir al jardín común, a los 3, a los 4, a la hora, al momento en que ingresan al jardín común, según decisión de los padres. Hay papás que siguen todavía eligiendo la escuela especial, ¿sí? Es decir, que es una decisión del papá, de si lo lleva al niño a una escuela de educación especial o a una escuela... Siempre es una decisión de los padres la educación para sus hijos. ¿Y usted cómo entendía? ¿Qué es lo que recomienda? Porque está la visión de la integración, de la inclusión, de lo bien que hace que los niños conozcan que está la opción del compañerito con, por ejemplo, algún tipo de problema y que lo incluyan y que lo adapten también el comportamiento y del grado, ¿no? El tema, primero que respeto profundamente la decisión de los papás, sea cual fuere. Eso como primer medida. Como segunda medida, lo que digo es, la inclusión de los alumnos con discapacidad serían a todos. A los chicos con discapacidad, a los que no tienen discapacidad, en eso sería el cambio social, ¿no? Donde todos aprendemos a convivir juntos. Igual, digamos, en este sentido no hay posibilidades de recomendación porque cada individualidad es con quien tenés que conversar, descubrir la otredad, ver cómo es, la mirada, la comunicación, cómo te sentís con el otro, ¿no? Y lo que yo recomendaría por ahí en las instituciones es romper el tema de este es mi alumno y este es tu alumno, ¿no? Sino que fueran alumnos de la institución. Y también ver con quién se siente más cómodo el alumno. Cuando hay maestros que, digo, más allá de la voluntad, no se sienten cómodos con alumnos con discapacidad, les remueven cosas que no pueden superar. Y si la institución es enorme, y si tiene muchos docentes, ¿por qué no revisar hacia adentro de la institución los modelos organizativos para que todos estén cómodos? ¿Cómo se logra, licenciada, que el paso de los años en ese proceso de adaptación, más allá de la presencia de un especialista, de una maestra integradora y demás, permita de que el alumno pueda seguir siendo contenido en esa currícula, en ese aprendizaje de primero, segundo, tercer, cuarto, a la par de sus compañeros que tienen otras capacidades? Claro, nosotros certificamos contenidos, te decía yo en un principio, ¿no es cierto? Nuestra currícula, digo, certificás contenidos. No todos los alumnos aprenden los mismos contenidos en los mismos tiempos. Entonces yo creo que es al revés, que la escuela se tiene que adaptar al alumno y no exigirle al alumno que en ese tiempo tiene que aprender sí o sí tales cosas.
Es al revés, la escuela tiene que acompañar su proceso de aprendizaje con sus tiempos. ¿Tarda 2 años para aprender los contenidos del primer grado? ¿O tarda 5 en el primer ciclo? ¿Cuál es el problema? Si cuando cada uno de nosotros miramos hacia atrás nuestra escolaridad, nuestra biografía escolar, nos damos cuenta que igual fue cortita y que fue pequeña y que no nos quedaron tantos contenidos. Nos quedaron como cosas fundamentales, ¿no? Digo, comprensión lectora, resolución de problemas, por ahí alguna cosa de geografía, a los que nos gustaba más historia, más la historia. Pero en realidad, digo, cada uno después, digamos, de la juventud, empezás a profundizar en lo que te gusta. Y medio como que los contenidos de la primaria, creo que el objetivo fundamental es este de poder comprender lo que uno lee. Y cuando digo comprender, no estoy diciendo saber leer. Hay muchos alumnos con discapacidad que vos vas a decir, pero estos chicos no leen. Y sin embargo comprenden. Y por ahí dibujan muy bien. Entonces, digo, revisar los contenidos de la escuela es importante, es importante. Y la rigidez con la que enseñamos los docentes, me hago cargo de lo que digo de mí misma, tendría que ser como un poco más flexible. Nosotros queremos, como que nos apasiona que se siga un ritmo y además nos lo exigen. Convengamos que el maestro tiene un director de escuela, sí, tiene un una materia cultural esto, claro. Digo, y sí, hay toda una escala jerárquica con la cual hay que cumplir. Y hay otra cosa que a mí me parece que es importante destacar, que es que en muchas escuelas, sobre todo las que son renombradas y que dicen, ahí está, de ahí salen los mejores alumnos, en todos los lugares hay esto. Los papás exigen mucho a los docentes, se exigen que enseñen. Es raro encontrar papás de alumnos con discapacidad que nos exigen. Entonces, a veces ese es un problema de la escuela especial, por ejemplo. La escuela especial debe enseñar los mismos contenidos, no tiene que enseñar otros contenidos distintos que la escuela común. Debían enseñar los mismos. Sin embargo, se hacen muy laxos y no se respetan tanto porque son pibes con discapacidad, entonces se los descalifica. También hay algo así como de falta de respeto, digo yo, porque cuando uno le exige a un pibe, el pibe te responde, porque lo estás calificando. Si le exigís, lo calificás, lo respetás, crees en él. El tema es que cuando no le exigís nada, pues no estás creyendo que puede. Entonces me parece que hay algo de eso en la cultura escolar que hay que... ¿Y existe la posibilidad del cambio en ese paradigma? ¿Hay algunos autocuestionamientos en el sistema educativo? Sí, además porque hay una generación muy nueva de profesores que la verdad que son bárbaros, que se cuestionan a sí mismos, nos cuestionan a los que venimos ya con mucha historia, y es bárbaro, es maravilloso. Yo no creo mucho en la invasión de profesionales dentro de las instituciones. Digo, psicólogo, psicopedagogo, maestro, fonoaudiólogo. Te iba a preguntar justamente por el acompañamiento terapéutico. El desborde para el Yo niño. creo que hay que trabajar con, ¿no? O sea, nos llamamos por teléfono, tenemos una reunión aparte, intercambiamos qué es lo mejor, pero la presencia permanente es muy invasora. Cuando yo pienso en mis hijos, o en mis nietos ahora, y pienso que haya 5 personas en un aula atendiéndolos, la verdad que... ¿Cómo hacen? Incluso también se siente diferente, porque es el único que está con una red de contención tan evidente. Ese también es un tema, por eso yo hablé de pareja pedagógica. ¿Cuál es el rol del maestro de apoyo, del maestro integrador, ¿no? Que está relacionado con esto que vos decís, que a veces se hace una falsa inclusión. Parece que poniéndole un personal al lado y ese maestro solo habla con ese niño. Entonces para los demás es distinto, por ahí en el recreo no, pero en el aula es distinto. A diferencia de una pareja pedagógica que puede ser un especialista y un docente y que juntos trabajan con todo el grupo. Y que se pueden acercar al niño con discapacidad, pero también a algún otro que tenga problemas con los aprendizajes. Y eso estaría fantástico.
Licenciada, le agradecemos muchísimo. Sabemos que va a disertar mañana también en la ciudad de Río Cuarto. Van a tener todos la posibilidad de poder profundizar sobre lo que hemos dialogado aquí en un tema que es muy complejo porque decíamos hay una matriz que es social, cultural, de barreras urbanísticas y demás que van incluso anteriores y posteriores a la escuela, pero es fundamental de que esto en la escuela pueda ser superado y se logren esta contención que es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque me parece que este es un muy buen espacio para difundir esto. Así que muy amables. Muchas gracias. Vamos ahora con el Compacto Nacional de Noticias.